Ahora sí, bueno, bienvenidos. 19º programa de Futuro Peronista. Hoy la verdad que estamos muy contentos, muy honrados de tener acá de invitado un gran compañero, pero antes lo vamos a presentar acá a Colman, que aquí está. ¿Cómo anda, compañero Colman y Nancy? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí tenemos ahí un pequeño adelanto del invitado de hoy, compañero Martín Ayerbe. Saluda a Martín, a la gente que está del otro lado. Buenas, ¿cómo están? Futuro peronista. Futuro peronista. Volver al futuro. Peronista. Volver Sería al futuro. el asunto. El mensaje subliminal. Ahí está. Así que, ¿cómo andamos? Semanita que tenemos hoy. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ir, al terminar aquí el programa, vamos a ir al acto, a la concentración de la CGT en Azopardo, a encontrarnos con los compañeros. Y mañana celebramos el 17 de octubre, Exactamente. el Día de la Lealtad. Vamos a estar aquí en el Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza. A las 19 horas, ¿no? 19 horas. Villega 2377, San Justo, justo frente a la plaza. A las 19 horas vamos a estar. Vamos a hacer un encuentro En comunidad. en comunidad para conversar, hablar del espíritu, de la técnica y de la comunidad, que son los temas del modelo argentino para el proyecto nacional, que bueno, es a lo que vine hoy, Bien, a laburar con ustedes. bien. Que ahí yo, para empezar, siempre, Martín, siempre que te escucho, algo que a mí me llama la atención mucho cada vez que te veo en tus apariciones públicas es retomar mucho la imagen del tercer peronismo, ¿no? De ese Perón después del exilio, que por lo general no se suele poner en valor, ¿no? En los últimos años es el Perón del que no se habla, y muchos de los procesos de ese tercer peronismo que han quedado un poquito escondidos entre las solapas de la historia. Y claro, viste, porque quedaron los peronianos, Claro. que son mitad peronista, mitad marciano. Entonces están con la monserga, usan a Perón para no pensar. En vez de usar a Perón y su sabiduría para poder aprender y pensar, Sí. discernir, un hombre sabio que dijo tantas cosas sabias, pero los peronianos, ¿qué hacen? Lo utilizan como bloqueo. Entonces, cuando uno quiere pensar la patria y plantear los temas de la patria, aparece el peroniano con su frase para cortar el pensamiento. Sí. Entonces, obturan la posibilidad de reflexionar, de discernir, de pensar con cabeza propia, ¿no? Sí, son temas que los ponen Porque el incómodos. justicialismo es una doctrina que busca el acto de libertad del hombre. El acto de libertad realizado en la comunidad. Pero no busca la molicie mental de la partidocracia y la obediencia debida partidocrática. No, lo que está buscando es que el hombre pueda discernir por sí mismo. Y en el caso de que el hombre se dé cuenta de que incluso muchos estén equivocados, eso se respeta y se valora en el justicialismo. Aquel que tiene el coraje de decir la verdad. Porque es el que nos da el llamado de atención, de que estamos por cometer quizás un error o una injusticia, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan cuando los ferroviarios hicieron el paro a Perón? Ajá. Y Evita les Esta es la dijo, escena de la película. y Evita le dijo, bueno, mire, me parece que están equivocando. Porque ahora están peleando 2 pesos cuando Perón les dio todo. Entonces, a los ingleses no le hacían ningún paro. Y resulta que ahora nos hacen un paro a nosotros. ¿No les parece mucho, muchachos? Y los muchachos reflexionaron y dijeron, la verdad que tiene razón. Y se arregló el tema. ¿Por qué? Porque con justicia se dijo la verdad. Entonces siempre la verdad. La verdad junto con la misericordia. Porque la verdad sin misericordia, sin caridad, sin amor, es crueldad. Pero la misericordia sin verdad es sentimentalismo. Entonces tenemos que encontrar el justo medio argentotélico. Y ese justo medio argentotélico lo estamos buscando en el modelo argentino para el proyecto nacional. Los peronianos esto lo han bloqueado. Entonces, ¿qué te dicen? Vos te quedaste en el 45, ese mundo no existe más. Ese mundo no existe más. Como si la marina mercante no existiera en los países, como dicen ellos, del primer mundo. Como si no se transportara más en buque las cargas. El tonelaje marítimo operado no para de crecer. Cada vez hay más barcos, más grandes, y el intercambio marítimo crece en el mundo. Es como si, no sé, el petróleo no existiera más. Es como si hay actividades que no existieran y que parece que lo nuestro sería atrasado.
ocuparse del petróleo, ocuparse de la marina mercante, ocuparse de la nacionalización del crédito, ocuparse de la nacionalización del comercio exterior, no son temas de actualidad, digo yo. Claro, como el único que tuvo lo que había que tener y bien puesto fue el general Perón, y todos los que vinieron después no lo hicieron ni lo van a hacer, hoy están pidiendo el voto para no hacer eso, hoy piden el voto para no hacer lo que hizo Perón. Entonces yo no sé quién se le va a dar el voto. Gente muy desesperada. Igual que la gente tan desesperada que votó a Milei como castigo. Ahora habrá otros desesperados que voten también como castigo a Milei. Entonces, de castigo en castigo, la Argentina nunca se realiza, porque la comunidad no se realiza. Porque el odio no une a la comunidad, el odio divide. Es la grieta del odio. Entonces, alentando el odio no vamos a llegar a ningún lado. Hay que ir a la unidad nacional. Por eso el modelo argentino para el proyecto nacional está tan vigente como otras cosas que en sentido opuesto han perdido totalmente la vigencia. El pensamiento liberal, fíjate, Milei se acabó la escuela liberal, ¿no? Con Milei. Ya está. Es un tema terminado. Creo después que de Milei. es una de las pocas cosas que nos va a dejar bueno Milei, es que los liberales por un tiempo no van a poder hablar, digo. ¿Viste que Milei hizo algo bueno? se acabó la escuela liberal. Se acabó la escuela Como liberal. a nosotros mancilló nuestra causa, quizás Alberto Fernández, digo, en su momento, con su último gobierno y los últimos gobiernos de Cristina también. Digo, el liberalismo viene ahora, Milei mancilla su causa, digo. Gracias a Dios existe la historia y gracias a Dios Alberto Fernández de Kirchner dijo que él no era peronista, que él era socialdemócrata, que él era liberal, que él era todo lo que dijo que era menos peronista. Entonces, bueno, por lo menos eso te da un poco de margen, ¿no? Un poco de margen. Peor Menem. Peor Menem, para el cual Alberto Fernández de Kirchner trabajaba en la Superintendencia de Seguro y todavía tiene una causa por ese tema porque robaron desde esa época con el seguro, 30 años robando con la entrega del seguro y el autoseguro argentino a las compañías internacionales. Y en eso estaba metido Alberto Fernández de Kirchner. Y cuando lo eligieron como candidato a presidente, cuando el poder político lo eligió, a Alberto Fernández de Kirchner le dijo, este es el hombre que va a ser el candidato. Alberto Fernández hacía 30 años que venía robando con el seguro. Pero hay algunos que no quieren ver y no quieren darse cuenta. Por eso no lo reconocemos como conducción política. Entonces, ¿qué vemos? Que Perón está en el futuro. Como es el leitmotiv de este programa, ¿no? Perón está en el futuro. Y este futuro es el modelo argentino para el proyecto nacional. Nosotros lo venimos trabajando en 3 dimensiones que hacen al ser argentino y que también hacen al ser de la patria, ¿no? Que es fácil de ver, porque la patria está hecha de pueblo. ¿Y cómo es que está hecha de pueblo? Está hecha de la carne del pueblo, está hecha de la sangre del pueblo y está hecha de la mente del pueblo. Y la mente del pueblo es la historia. Y el alma del pueblo es el alma gaucha. Y el espíritu se puede observar en la tradición, porque en la tradición está aquello que el pueblo elige como sagrado. No le eligen los eruditos la tradición. Claro. No sale de las academias. Lo que digan las academias no tiene ningún peso sobre la tradición argentina. Es el pueblo el que dice, esto lo guardo, esto lo conservo, esto no me lo toques que es sagrado. Cuidado, esto no es para manosear, esto es para momentos importantes. Por eso viste que hay cosas que solo se pueden hacer de manera ritual. Porque no se puede en el medio de la joda recitar el Martín Fierro. Claro. No, muchachos, un momentito de silencio, por favor. Vamos a decir algo que... Y ahí se dice. Entonces, tiene que haber un recogimiento, que es donde el ser, en todo su despliegue, que a veces es bueno el despliegue porque no negamos ni el histrionismo ni el carisma, pero a veces hay que replegar un poco, hay que meter un poco para adentro, y ahí, desde ese repliegue interior, ahí se puede decir una verdad, algo sabio, algo sabio. Bueno, eso el pueblo argentino lo hace naturalmente, no va a la academia no va a la universidad para saber esto, lo hace naturalmente. Por eso hay que darle a la comunidad organizada las potestades que se le han quitado, que le ha robado la partidocracia demoliberal, el sistema de partidos políticos.
esta dictadura que se llama democracia. ¿Y por dónde podemos arrancar para eso? Bueno, en estas tres dimensiones del ser, nosotros estamos trabajando la técnica, el espíritu y la comunidad. Lo que buscamos alcanzar es un plan general de recuperación nacional, de restauración del orden, un plan de liberación nacional, que nos permita a los argentinos desplegar el poder que del propio pueblo se constituye la soberanía nacional. Porque existe la soberanía si el pueblo es soberano. Ahora, no puede haber argentinos que no tengan trabajo. ¿Qué clase de democracia es en la cual hay ya 6 millones de desocupados? Teníamos 5 millones de desocupados con Alberto Fernández de Kirchner. Ahora ya tenemos 6 millones de desocupados con Milei. Aunque no hay organismos de estadística que puedan mensurarlo, nosotros lo vemos porque vemos la cantidad de negocios que cierran y la cantidad de pymes que cierran. Entonces, en el conteo que vamos haciendo, porque hace muchos años que trabajamos en esto, entonces sabemos hacer la proyección, aprendimos a hacer la proyección de que si se caen los puestos de trabajo industriales, cuando yo pierdo un puesto de trabajo en una terminal automotriz, en una terminal naval, un astillero, en una terminal de fabricación aeronáutica, en una terminal ferroviaria, en una siderúrgica, cuando yo en determinadas empresas estratégicas, en el pozo petrolero, en YPF, cuando yo pierdo un trabajador industrial, la caída total es de 10. Ajá. Cuando cierra una roticería, ¿cuántos trabajaban? ¿4? Bueno, se perdieron 4 trabajos. Es terrible, porque son cuatro que no tienen laburo, pero queda ahí, porque la roticería o la pizzería está en la punta final del consumo. Sí, todo lo que está arriba. Pero los trabajos industriales que se pierden, cuando yo digo que se pierden 10, es porque por ese trabajo industrial hay otros 3 o 4 trabajos más, entre 3 o 4 trabajos más, que son de proveedores de esa industria terminal. Porque una refinería, un astillero, una industria automotriz, sobre el valor agregado que aporta, tiene entre 3 y 4, por cada trabajador, entre 3 y 4 que lo abastecen. Pero en el consumo de ese trabajador de la terminal, más los 3 o 4 trabajos de la provisión de la pequeña y mediana empresa, del trabajo industrial, que constituyen entre 4 y 5, va a haber entre 5 y 6, depende de los sectores, estamos hablando de promedios generales, ¿no? Va a haber entre 5 y 6 que son la roticería, la panadería, la verdulería, las uñas esculpidas, la peluquería, la barbería, el mecánico dental. Bueno, todos esos dependen de que haya trabajo industrial. Si no, ¿quién le paga al mecánico dental? Si no, ¿quién le paga a la fábrica? ¿Quién compra hoy una caja de ravioli en la fábrica de pasta? Si no hay un mango. Claro. Entonces, ¿qué compramos? Fideo seco en el supermercado. Solamente si, viste, es el cumpleaños, el día de la madre, algo así, nos jugamos ese día entero. Y porque es el día de la madre, bueno, vamos y compramos 4 cajas de ravioles porque ese es el día de la madre y hay que agasajar a la vieja. Pero estás calculando, sí, ¿qué hacemos? ¿Compramos asado o compramos los ravioles? En otra época, ¿cómo era? Sí, totalmente. Comíamos ravioles a la noche y comíamos el asado al mediodía y así siguiendo. Entonces, por eso en el trabajo estoy poniendo el centro de la actividad política por lo siguiente. En el empleo industrial, básicamente. Tenemos que alcanzar que estos 6 millones de desocupados que ya hay hoy, y que si Milei termina el gobierno en 2027 va a dejarnos con 7 millones de desocupados, tenemos que darle trabajo a todos. Porque el mayor objetivo que tenemos en la conducción de gobierno es que nosotros desde el nacionaljusticialismo declaremos la Argentina libre de desocupados. Esto no se va a resolver con planes sociales. Mucho menos aceptamos la renta básica universal, que es esclavitud, que es lo que impulsa el kirchnerismo, la progresía, la socialdemocracia y los liberales. Yo ahí es donde quería Eso no. hacer una pregunta, porque dentro del marco de lo que hoy la oferta electoral plantea como que es el peronismo, tenemos la discusión alrededor de la economía popular, que yo creo que está un poco bastante ligada al intercambio que hubo desde el 76 hasta acá,
de cambiar una economía productiva por una economía de servicios. Ahora, en ese sentido, ¿cómo se puede hacer para volver a una economía productiva? Y hay que dedicarse a la producción, porque a lo que se dedican es al consumo. Los planes sociales son solo consumo, no producen nada. Ese es el gran déficit que tuvo. Las cooperativas, lo que se llama cooperativa. Cooperativas hay desde figuras cooperativas que son exportadoras asociadas a Inglaterra. Ajá. Cosa no menor. Cooperativas que bajo la figura de cooperativas son empresas vinculadas al comercio exterior en los puertos de Santa Fe a capitales británicos. Entonces, cuando se habla de cooperativa, guay, ¿eh? Y en la otra punta está un grupo de desocupados de La Matanza que están barriendo las calles o que están haciendo las cloacas en los barrios, o que quizá la cooperativa textil, un grupo de mujeres que armó un pequeño grupo y se armó un grupo de trabajo y demás. ¿Vos ves posible apuntar los cañones hacia esa reindustrialización de la Argentina? Todos ellos requieren de una nave insignia que los proteja y los conduzca y les dé amparo y órdenes de compra que nadie se ocupa de darles, porque los políticos le tiran a la gente la responsabilidad por la cabeza. Dicen, no, te armamos la cooperativa. Le arman la cooperativa, después le sacan la cuenta bancaria, ya cuando le dieron de alta la cuenta bancaria, ya está, la gente está corriendo la coneja otra vez más. Porque el banco te empieza a correr todos los días y encima te das cuenta de que tenés que presentar las declaraciones juradas frente a la AFIP. Entonces, ¿qué vivís? Vivís para el banco y vivís para el contador. Claro. No, esto no va, hermano. Esto no va más. Nosotros vamos a ir a un régimen totalmente simplificado, en el cual no puede ser que de una unidad productiva primero hay que pagarle al banco y primero hay que pagarle al contador para existir. No. Mira, esto es sencillo. Se presentan las rendiciones y que la AFIP se ocupe. Si no, ¿cómo es el tema? ¿La AFIP qué hace? Han hecho un sistema tan complejo adrede para que solamente el contador, le han inventado al contador una manera de tener un público cautivo. Esto no va más. Tiene que producir algo. No puede ser que una unidad productiva que no produce o produce muy poco, tiene costos fijos porque tiene que hacer... No, esto no va más. Entonces nosotros desde la conducción de gobierno vamos a terminar con esto. Por supuesto que va a haber contadores que van a tener que buscar otra profesión, pero se la vamos a dar. Los vamos a recalificar y recapacitar para que tengan una profesión. Porque no puede estar todo girando en torno a la recaudación y el régimen impositivo. Entonces por eso la gente terminó votando a Milei. Porque desde el empresario pyme de La Matanza hasta la cooperativa, cuando le dicen nosotros vamos a sacar los impuestos, la gente dice sí, si nos están matando. Entonces hay que ir a un régimen simplificado. En el caso de la nave insignia, que es la conducción del proyecto, es el Estado empresario argentino. Entonces nosotros, en el campo de la técnica del modelo argentino para el proyecto nacional, determinamos lo siguiente. Para crear 5 millones de puestos de trabajo, necesitamos crear 500.000 puestos en terminales. De esos 5 millones de puestos de trabajo, 1 de cada 10, el 10%, tienen que ser puestos de trabajo en terminal, astillero, ferrocarriles, fábrica de aviones, industrias mecánicas, Comisión Nacional de Energía Atómica, INVAP, ARSAT, lo que sean terminales, YPF, industria terminal. Para que pase esto que vos decías, que eso genere... Para que multiplique. Porque naturalmente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ese alto valor agregado que se produce en la terminal, porque una cosa es, como pasa con los talleres textiles que arrancan en los barrios. ¿Qué hacen? Primero hacen cortina, que es lo más fácil. Después hacen alguna ropita de bebé. Ahora, ¿cuándo llegan a hacer una camisa? ¿Cuándo llegan a hacer un pantalón de jean? ¿Sabe lo que lucha la gente? ¿Sabe lo que lucha en los barrios? Yo conozco mucho porque he andado mucho, hermano, todos estos años. He andado mucho. ¿Sabe lo que lucha la gente? Con una reta, con una overlock, hasta que va comprando y tiene que comprar máquina y máquina hasta poder. Y no es fácil, Y no es fácil, porque te revientan además con la importación de ropa de la India, de China, de Estados Unidos por 2 pesos. Te destruyen. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Nacionalizar el comercio exterior para reservar el mercado interno para nuestras costureras. Y así como digo nuestras costureras, también digo todos los trabajos que están en una cadena de valor
que van a la provisión nacional, que van al mercado interno y que no tienen que ver con las exportaciones. Porque acá cuando hablan de, no, hay que importar y exportar y que el mercado se encargue, ¿cuáles son los talleres de costura argentina que exportan? ¿Cuál es la ecuanimidad que hay allí? ¿Cuál es el criterio de igualdad frente a la ley? ¿Cuál es el criterio de justicia? ¿Cuál es el criterio de libertad de los liberales? Porque no pueden exportar esos talleres. No, porque no son competitivos, dicen los liberales. No, querido. Porque ningún país es tan estúpido, ninguna nación es tan, ningún pueblo es tan tonto y ningún gobierno es tan tonto para dejar que te revienten tu industria textil con importados. Hay barreras arancelarias para eso. Ahora resulta que los peronianos se dieron cuenta de los aranceles de Donald Trump, cuando hace 50 años que se dedican al liberalismo de no poner aranceles a las importaciones. Y ahora están hablando de Donald Trump, siempre hablando de Estados Unidos. O Juan Domingo Biden, ¿no? O Juan Domingo Trump. Nunca Perón. A Perón lo usan para eso, para obturar la posibilidad de pensar estas cosas. Entonces, como primer medida, esa terminal de la Corporación de Empresas Nacionales Sí. crea las industrias estratégicas, toma los sectores estratégicos bajo su conducción, los funda, los crea o recupera lo que se entregó en la década del 90. Porque no se olviden que de estos desocupados, 3 millones se los debe Menem. A Carlos Saúl. Carlos Saúl Menem nos dejó 3 millones de desocupados con las privatizaciones. Y la ruptura de un sistema, digo, fue el último clavo ahí sí del cajón al modelo industrial argentino, digo. Claro, ahí nos liquidaron. Menem y los peronianos. Porque no te olvides que en ese mismo gobierno de Menem se repatriaron los restos de Juan Manuel de Rosas. Y también se daba doctrina peronista. Sí, sí, sí. Mientras Menem entregaba la patria, los peronianos estaban dedicados a la doctrina. Sí, se mandaba a hacer Sinfonía del Sentimiento. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre esto? Actos nobles como los de Fabio en Sinfonía para un Sentimiento, o la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas, tan importante para nosotros, los nacionales, los federales, ¿no? Los argentinos, la restauración de los restos del restaurador de las del gran caudillo argentino, de un gran conductor, de un hombre que intentó consolidar la nación fundando el Estado, que después lo alcanzó a hacer Roca, pero mira los años que tuvieron que pasar después de Caseros hasta la llegada del tucumano Roca, que se constituyera sólidamente el Estado nacional. Entonces, pero operaron como tapasignos. Mientras por otro lado estaban entregando, Menem entregaba la nación, con Cavallo, con Dromi. Es que hubiese sido imposible sin la simbología del peronismo, digo, para ¿Viste? poder llegar. Entonces hay que darse cuenta de esto, ¿eh? Porque ahora están apelando a lo mismo. Entonces, ellos ya se saben hacer el truco. El tema es que nosotros nos demos cuenta y que los pibes nuestros, que las generaciones que están viniendo se den cuenta de esto. Por eso vos hablabas de los 50 años, digo, desde la última dictadura hasta, 49 años. Hay que derrotar a los dos. El medio siglo de humillación. Al liberal progresismo hay que derrotar. Porque hay que derrotar al liberal capitalismo que expresa Macri y Milei, pero también hay que derrotar al liberal marxismo que expresa el kirchnerismo. Porque esto de economía libre de mercado con marxismo cultural nos está llevando a un nivel de decadencia que nos están carcomiendo adentro de la escuela, en las comunidades. Están atacando a los niños ya. Entonces se están pasando del límite. Por eso cuando nosotros hablamos de crear el trabajo, y cierro el concepto del Estado empresario en su estrategia, hoy estamos bajo el orden de la División Internacional del Trabajo de las multinacionales. Entonces, ¿quién hace de terminal? La multinacional. ¿Cómo se abastece la multinacional? A través de una cadena de valor extranjera, de un suministro interior a su División Internacional del Trabajo. Su propia empresa. Y cuando compra afuera en proveedores extranjeros, ¿a dónde se vuelca el consumo? Hacia ese extranjero mismo. Entonces no es la panadería argentina, es la panadería francesa de la Renault. No es la carnicería argentina,
es la carnicería norteamericana. No es la peluquería argentina, es la peluquería china. Entonces a lo que vamos es darse cuenta de que el Estado empresario argentino elige el compre nacional porque desarrolla a los proveedores nacionales por voluntad soberana. Porque su orientación política dice, nosotros tenemos que lograr que la provisión de nuestra cadena de valor sea nacional y para eso trabajamos mancomunadamente con la PYME argentina y nos valemos del sistema de ciencia y técnica nacional, el Instituto Balseiro, el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INVAP, CITEFA, el Centro de Investigaciones y Tecnología de las Fuerzas Armadas, todo el sistema tecnológico argentino y el sistema educativo, escuela fábrica, escuela técnica, tecnicaturas superiores y universidad. Nos valemos de todo eso Al servicio de la trama industrial del país que une la nave insignia, el estandarte argentino que es el Estado empresario y atrás toda la pyme productiva. Eso es la comunidad productiva organizada. En el comunitarismo argentino se llama comunidad productiva organizada. Entonces, cuando el Estado empresario desarrolla la pyme, como la Comisión Nacional de Energía Atómica ha desarrollado proveedores nucleares que son pequeños talleres que hay en distintos lugares de la Argentina, aquí en La Matanza también, donde se fabrica algo de un reactor nuclear, de investigación o de potencia, algo se hace, alguna parte, eso es calidad, son sistemas de calidad internacionales, normas internacionales. Y entonces los trabajadores de terminal más los trabajadores de pyme, ¿dónde van a gastar? Aquí en la Argentina. Entonces eso permite que el consumo, pero vos fíjate, teniendo el de la terminal, 1, vos tenés 3 de la pyme. Y esos 1 más 3, cuando gastan, generan 6 en el consumo. O sea, el mayor volumen de trabajo se da en los trabajos no estratégicos. En los trabajos que es de lo que trabaja la mayoría de los argentinos, que es la carnicería, la panadería, la fábrica de pasta. Bueno, pero necesitamos que haya ese ordenamiento industrial para alcanzar el pleno empleo. Si no, a través del consumo no se va a realizar. Fíjense, 8 de cada 10 autos que se fabrican en la Argentina son importados. ¿Qué produjo el boom automotriz del kirchnerismo? Que se dedicaron a publicar durante todos los años que gobernaron. Récord de la industria automotriz. No, récord de importaciones es. A medida que aumentaban las ventas, aumentaban las importaciones. Eso generó un quebranto en la balanza comercial. Para marcar la diferencia de lo que vos decís con lo que pasó en el kirchnerismo en la famosa década ganada, ¿no? Ellos apuntaron al consumo y no apuntaron justamente a esto, a generar el trabajo genuino que después decantan el consumo indirectamente. Porque ellos creen, su fe es la División Internacional del Trabajo. Ellos creen en la División Internacional del Trabajo y lo confiesan. Resignan a la idea de que Argentina no sea más industrial. Y que además que la Argentina tiene que importar y exportar de acuerdo a lo que dicten los capitales internacionales y que la Argentina no tiene que producir por sí misma, tiene que fabricar algo. ¿Pero y qué va a exportar si no fabrican nada? Aparte siempre la no lo pueden responder. Te va a quedar el producto primario siempre. No lo pueden responder. Después igual entre ellos se dividen, arman tendencias y unos explican que no, que era por acá y que otra por acá. Entonces nos hacen tener a todos adentro de la propia pelea. Uno va de acá y el otro va de allá. A la izquierda, a la derecha y con eso tratan de mantener a todo el mundo diciendo no, es por acá, pero lo que pasa es que no nos pusimos de acuerdo. No, es falso de punta a punta. Porque reniegan del Estado empresario argentino. Entonces, nosotros con el general Perón alcanzamos el pleno empleo en el 40, en el 50 y en el 70 mediante el Estado empresario argentino. La Corporación de Empresas Nacionales del 70, constituida a partir de la Ley 20.558 del 73, la Ley 20.705 del 74, de corporaciones del Estado y de sociedades del Estado, sumado al plan trienal, que es el plan de realizaciones, como plexo jurídico, sumado a la nacionalización de los depósitos, la ley 20.520. La nacionalización de los depósitos y el crédito con el cual se corta con la usura y la fuga de capitales, y los corralitos, las corridas bancarias. Esto nosotros ya lo hemos hecho. Que los que gobiernan hace 50 años, que tienen la edad de nuestros padres,
muchachos. Los que gobiernan la Argentina hace 50 años, que tienen la edad de nuestros padres. Sí. Que eran jóvenes cuando Perón se estaba yendo de este mundo. ¿No saben? ¿No se dieron cuenta? ¿No estudiaron? ¿Y cómo se Y nos hace tienen para- a nosotros ante la corrida bancaria, el dólar que se dispara. Nos tienen con el corazón en la boca, en el laburo. Porque hoy compraste, fabricaste, vendiste y mañana no sabés si podés reponer los materiales. Y no se dieron cuenta que la ley 20.520 y se dedican a hablar todas las campañas electorales de la ley de que no se puede hacer nada porque la ley de integridad financiera de Martínez de O. ¿Y Claro. cómo se hace para recuperar el verdadero peronismo con la gente que está metida en el PJ? Nosotros tenemos que constituir el movimiento nacional justicialista en un continente propio. En lo ajeno nunca vas a poder ser vos. ¿Viste cómo le pasa a un comerciante que porque tiene buen precio, porque tiene buena atención y porque tiene buena calidad, o sea que es justo, ¿no? Porque el comercio justo existe, Sí, sí. existe. De hecho, Entonces el tipo ¿qué hace? Dice, bueno, tengo buena calidad. No le remarco mucho. Y atiendo muy bien. Entonces tengo el local siempre lleno de gente, va bien, la gente compra, está contenta, ¿eh? Y el tipo le va bien. Claro, si él alquila el local, ¿cuál es el mayor riesgo que tiene ese comerciante? si él alquila el fondo de comercio, por No, decirlo. no. No, si Ah, si él alquila alquila. local. Si no es dueño de su propio Si no es local. dueño de su propio local, ¿cuál Y es que el le aumenten el temor alquiler más y, importante? que le aumenten el alquiler y no le den los costos para. Ese es el primero. Que el dueño del local diga, qué bien que le va a este muchacho, me voy a asociar. ¿Y cómo se asocia? De prepo. Le sube el alquiler. Claro. Claro. ¿Te das cuenta por qué es tan importante que nosotros hagamos propietarios a todos los argentinos? Que hagamos propietarios a los comerciantes, que hagamos propietarios a los trabajadores, que hagamos propietarios a los industriales, que hagamos propietarios a los chacareros. A todos los argentinos hay que hacerlos propietarios, para que sean libres en su propia propiedad. Porque si no, no es libre el hombre, porque no está en su propiedad. Esto ya lo trató Hegel Sí. hace unos 300 años más o menos, ¿no? Sí, ¿No? Más o menos. sí, sí. 200, 300 años. Un pensamiento que no es una novedad. Pero cuando uno lo dice parece novedoso. Sí, parece novedoso. ¿Y cuál es el segundo temor que puede tener el comerciante? Dice, este me aumentó. ¿Y qué se le viene? Que no le renueve. Claro. Porque él ya constituyó de hecho un fondo de comercio. Ya tiene una clientela, ya vale La llave. la llave, la famosa llave. Y entonces, ¿qué ocurre? El tipo T me dice, mirá si Vive con el culo en la mano. todo si el no me tiempo. renueva, y resulta que cuando no le renueva, y ese tiene que ir a buscar otro local para volver a instalarse, Tiene que resulta poner que una se torta. entera que cuando logró inaugurar, después de mucho sacrificio, otra vez montar en otro local, más o menos cerca, para conservar la clientela y todo esto, el tipo se da cuenta que en el local donde él hizo la clientela, Se puso el dueño. El el tiene dueño otro vende lo kiosquito. mismo. Usa su know-how. como El le gusta decir. dueño vende lo mismo. ¿Te das cuenta? Para esto hay que andar en la calle, para esto hay que laburar, para esto hay que estar sumergido en el pueblo argentino. Los políticos profesionales, estos dirigentes que vos mencionás, no entienden esto. Porque no lo ven, no lo viven ni lo sienten. ¿Ellos quiénes son? Los que alquilan. Son los propietarios de los locales. Son los propietarios de los locales de la peatonal en Santa Cruz. Son los dueños de los locales de la peatonal de Bariloche. Cuando digo la peatonal me estoy refiriendo a la calle del centro, la calle principal del centro comercial. ¿Está bien? Y dicen, no, porque en Santa Cruz no hay peatonal. No, ya sé, amigo. Conozco Santa Cruz. Me estoy refiriendo a que el centro comercial, la calle principal del centro comercial, el político profesional del oficialismo y de la oposición, son los dueños de los locales. En Santa Cruz,
en Tierra del Fuego, en Chubut. ¿Quién es la vicegobernadora de Melella? Los dueños de los locales comerciales de la San Martín en Tierra del Fuego, en Ushuaia. En Tierra del Fuego, Ushuaia. ¿Está? Son los que montaron el radar inglés. ¿Viste cómo está la cosa tan entreverada? Entonces, como nosotros nos hemos dedicado a conocer la patria, el pueblo, y también tuvimos la desgracia de tener que ver la miseria de la dirigencia argentina, sabemos que esto no tiene solución adentro del régimen partidocrático, porque no pueden explicar Melella, que pertenece al kirchnerismo, y el que era en ese momento ministro de Defensa, Tayana, no pueden explicar cómo montaron un radar inglés en Tolwyn y no lo desmantelaron. No le dieron la orden al Estado Mayor Conjunto, al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra para ir con el cuerpo de ingenieros de cada arma y desmantelar el radar, por órdenes del ministro de Defensa, en cumplimiento con la ley de defensa. Y vos ves que a la gente le está pasando en este momento que yo noto que igual que hay un cambio, de que hay lugar para el movimiento nacional en este momento. Sí, yo totalmente. creo que en estos momentos de crisis empieza a aparecer, ¿no? Como un emergente la posibilidad de que empiecen a mirar para otro lado. El pueblo quiere volver a la familia. Uh-huh. El pueblo está muy golpeado por el desmembramiento de la familia. Todos los argentinos estamos muy golpeados por el desmembramiento de la familia, producto de los divorcios, producto de las tenencias compartidas de los niños, producto de la miseria general que no permite reunirse con asiduidad a la familia, que cada vez es más difícil. ¿Viste cómo pasa eso? Se nota. Sí. De poder reunirnos los fines de semana, compartir, estar juntos, cuesta viajar, Cada vez más difícil. cuesta llevar un par de kilos de carne, cuesta llevar un par de botellas de vino, cuesta todo. Uh-huh. Antes era no traigas nada. Sí. Antes era no traigas nada. ¿Y qué hacíamos? No, dicen que no traigas nada. Tu mujer te mete un codazo en la costilla y te dice, no vamos a ir sin nada en la mano. No me hagas pasar papelones frente a tu familia. No me hagas sentirme mal delante de tu madre. Que nos ves nos ves llegar sin traer nada. Entonces, por consejo de nuestras mujeres, que son bastante más sabias que nosotros, ¿qué hacemos? Compramos 2 kilos de helado, llevamos 2-3 botellas de vino. Porque con algo hay que ir. Sí. Con algo hay que ir. Entonces, ¿eso qué hacía? Bueno, esa es la mesa natural y abundante de los argentinos. La mesa natural y abundante de los argentinos. Y el argentino no se come el verso ideológico que le quieren bajar. Hace poco me mandaron dentro de todas las cosas que me llegan al teléfono, ¿no? Pero me mandaron un coso de un productor de cerdo. Un muchacho que es un gorila mortal, que vende el éxito que él tiene fabricando cerdo, y para explicar esto dice, no, porque acá en la Argentina esto estaba totalmente mal. Dice, nosotros estábamos comiendo, acá, en cualquier obra de la construcción, al mediodía se estaban comiendo un asadito de carne premium de exportación. No, eso no va más, dice. Mirá vos, che. mirá vos. En el país Mirá vos, de la Pampa. mirá vos. Mirá lo chancho que resultaste ser. Mirá lo chancho que resultaste ser. Y mirá que a todo chancho le llega su San Martín, ¿eh? Entonces con esos tipos no se puede hacer nada en la Argentina. Porque son gorilas irredentos. Me gustó un pensamiento muy interesante que hoy compartí con Nahuel Montaña, uno de nuestros cuadros de Santa Fe de Rosario, de Ernst Jünger, para mí el más grande pensador de Alemania. Y que me gusta porque es un pensamiento que va en contra de un dicho popular argentino, y me gusta porque me dio mucha esperanza, me dio un sentimiento de esperanza, que, viste, la esperanza que trabaja en el círculo hermenéutico con la fe, ¿no? Entonces uno tiene esperanza por fe, pero la fe es como que Sí. ayuda y alimenta, ¿no? Uh-huh. Es que sigue. Sí, se retroalimenta. Sigue. Y espera que lo tengo acá, que te lo quiero citar textualmente. Entonces, Ahora, qué importante esto, ¿no? De la fe que vos hablás,
cómo durante muchos años, quizás los últimos 20, se ha discutido mucho la fe, ¿no? Yo siempre lo pienso en términos con mis coetáneos, como nosotros, yo tengo 25 años, hemos sido una generación bastante apartada de los símbolos y bastante apartada de las instituciones religiosas, pero que de alguna manera la esperanza y la fe nos fue llegando de otros lugares. Como que hemos logrado reconvertirla a través de distintas maneras alternativas para no poder caer en esa soledad, y que creo que hoy la generación, los que son más chicos, los que están teniendo entre 18 o 20 años, les cuesta mucho encontrar ese punto que nosotros encontramos de padecer junto al otro, de ese compadecer que por lo menos para mi generación siempre estuvo bastante presente. Es muy sabio lo que vos decís, y quiero además agregar en ese mismo sentido que comunidad es religar. Comunidad es religar. Es religar. Y es la misma raíz etimológica que religión. Comunidad es religar. Religare. Volver a unir. Volver a unir. Y eso está cada vez pasando, y lo vemos más, y se acrecenta. Y es un fuego que va a ser arrollador en la Argentina. Va a ser un fuego azul y frío, que va a cubrir esta patria y va a expulsar todas aquellas manifestaciones malignas que hoy están dividiendo al varón y a la mujer, El otro día que están escuchaba- dividiendo a la familia y que están dividiendo a la comunidad productiva, al pueblo y a la entera nación argentina. Entonces yo creo que lo que decís es totalmente así. Creo que el pueblo argentino, los jóvenes, tan mal que se habla de la juventud, pero creo que en los jóvenes, y los no tan jóvenes, ¿no? 20, 30, 40, 50 también. Cada vez hay más argentinos que eligen llevar de su cuello un rosario, como símbolo de la libertad, en la unión con Dios. Y creo también que estamos buscando religarnos como argentinos. Y lo estamos haciendo de esa manera, en una fe de argentinos que tiene su propia expresión particular, como nuestra raza de criollos. Y esto que les decía que compartía con Nahuel Montaña era que hay un dicho criollo que dice que cuando entra el hambre por la puerta se escapa el amor por la ventana. Que a veces, muchas veces pasa, ¿no? La familia empieza a discutir porque no alcanza. Sí, sí. Y una cosa terrible que uno ve, que en el ejército argentino que hay soldados con sueldos de indigencia cobrando 600.000 pesos. 25.000 bajas creo que hubo desde Sí. fin de año hasta ahora. Dramático, dramático. De hecho, hay gente que se ha ido a las fuerzas policiales. Yo hablaba justamente con un policía en las elecciones. Sí, Me decía, yo vengo del ejército, pero nada, los sueldos están por el piso. sí, es así. Por el piso. La Y obra no, social, y con no te problemas. creas que es fácil, porque alguien que está en las Fuerzas Armadas pasar a la Fuerza de Sí, Seguridad, totalmente, le parece. sabemos cómo es eso. Sin desmerecer a nadie, pero Es otra. el que está en las Fuerzas Armadas tiene un sentimiento determinado. Y el que está en Fuerza de Seguridad, bueno, tiene otro. Pero vos fijate la atención que se llega. Un hombre que está como soldado en las Fuerzas Armadas, llega un momento que la señora, ¿qué le dice? Conseguite otro laburo, querido, porque con esto no alcanza. Mi hermano con el Uber está ganando más el doble que vos. Sí, te pasa eso. Entonces, ¿eso qué hace? Enfrenta a la familia con las Fuerzas Armadas. ¿Te das cuenta lo que ha hecho el progresismo en la Argentina? La socialdemocracia. A eso te iba a ir antes. Digo, ¿cómo imaginás vos el nuevo? Porque yo también me parece que un día te escuché a vos también decirlo. A mí me pasa lo mismo. Yo tengo 42, digo, prácticamente nací en democracia, nací en el 83, a principios del 83, pero es lo mismo. Digo, nosotros por momentos fuimos parte, y más como generación también, estando tan cercano también a la dictadura, habiendo vivido culturalmente lo que fue los 90, estábamos como ahí en una lucha que por momentos yo ya siento que no nos pertenece a nosotros generacionalmente. Digo, los que no se mataron en los 70, o los que estaban en esos debates internos en los 70, digo, nosotros creo que ya nos excede. Ahora, tenemos que pensar, ser serios y empezar a pensar la necesidad de una Fuerza Armada fuerte, sólida, porque esa discusión de que ser milico, como eran los 90, era una cosa aborrecible, digo, tiene que superarse, digo, ya está, es una discusión que ya tiene que estar saldada en una generación que nos antecede.
nosotros como generación de 40, 30, 20 y pico, digo, tenemos que empezar a repensar esas Fuerzas Armadas y la necesidad de tener una Fuerza Armada sólida que vos digas, de acá a futuro nos plantee de una manera mucho mejor posicionada, digo, porque no podemos seguir en esta idea de que el milico es malo, de lo militar como algo negativo. No, claro. Por eso lo inmediato en conducción de gobierno es la recomposición salarial y el montaje de las fábricas militares para que las Fuerzas Armadas tengan su propia producción del sistema de armas, pero a la vez intrincadas con el proceso industrial general de la nación, las Fuerzas Armadas puedan facturar. Un financiamiento propio. Puedan facturar y que su propio sostén económico sea la propia producción en sus fábricas militares, como se supo hacer. Somís, Altos Hornos Zapla, la propia YPF la creó el ejército argentino con el general Mosconi. Tenemos esa suerte, Entonces, que ya se hizo. Entonces las Fuerzas Armadas Nacionales, siempre desde la producción del sistema de armas nacional, sus fábricas militares han creado riqueza. Las Fuerzas Armadas no eran un gasto, han creado riqueza, pero hay que volver a este orden. Porque a esto que decíamos, donde entra el hambre por la puerta, se escapa el amor por la ventana. Me gusta esto que compartimos con Nahuel Montaña de Junger, ¿no? Que dice: la pobreza une, el bienestar separa. Mercurio es perjudicial para el amor. Se pone nuestro refrán. La pobreza une, el bienestar separa. Mercurio es perjudicial para el amor. Entonces es otra manera de observar. Uh-huh. Y esto es importante porque hace al pensamiento analógico. El pensamiento analógico permite justamente el abordar el ente, la cosa, desde múltiples lugares. Entonces el pensamiento analógico permite abordar la fenomenología de aquello que estamos viendo desde todas las posibilidades que el alma infinita que tenemos nos permita. Entonces eso es una manera de decir, bueno, cuando entra el hambre por la puerta, se escapa el amor por la ventana. Bueno, pero la pobreza une y el bienestar separa. Y Mercurio es perjudicial para el amor. Ojo. Yo a la mujer que amo no me unió el bienestar, más bien todo lo contrario. Nos unió la carestía. Y nuestro amor nació en carestía. Y sigue. Y sigue. No es que no anhelemos el bienestar. No, obvio. Porque la verdad te digo, hermano, que estamos un poco gastados. Estamos un poco cansados. Uh-huh. Queremos bienestar. Pero queremos bienestar para todos los argentinos. No para nosotros solos. Porque también nos dimos cuenta de eso. Que si nos dedicáramos nosotros a nosotros mismos, tendríamos bienestar. Pero tendríamos que abandonar esto que hacemos. Entonces, esto que hacemos vale más que todo el oro del mundo, que todo el bienestar, porque el placer enferma al hombre. Y hay que pensar en los padres fundadores de nuestra patria, aquellos que se postergaron a sí mismos en el sacrificio de uno por los demás, porque bajo los valores de la burguesía, que son la persecución del placer, el confort, la comodidad, el hedonismo. Y ese hedonismo y ese bienestar infinito, no se hubiera fundado esta patria. Uh-huh. No se hubiera fundado esta patria. Esta patria no se fundó por el bienestar, por el hedonismo y por la persecución del placer. Se fundó en el sacrificio, en constituir una nación que inscribiera una página en la historia y que el pueblo argentino tuviera una trascendencia en el mundo. Entonces hay que volver a nuestros padres criollos, uh-huh, que son los padres fundadores de esta nación, nuestros padres criollos, que son los que traen estas verdades y aquellos que nos dictan desde el pasado, como lo podemos ver nosotros en los grandes filósofos nacionales que tuvimos, que hay que recuperar. Yo por eso siempre tengo, acá está la cámara, ¿no? Sí, ahí va. Alberto Sí, Vuela, señor. Filosofía Argentina, una versión disidente. No se olviden que aquí Vuela nos está dando una guía, no para leerlo solamente a Vuela, que hay que leerlo a Vuela, Uh-huh, y escucharlo sobre todo porque es un gran criollo conversador. El otro día Julio Bárbaro te nombró a vos como uno de los discípulos de Vuela, dijo, Bueno. resaltó eso de tu figura. Bueno, gracias. Uh-huh. Trato de aprender
lo más que puedo de Alberto, siempre que estoy con él. Trato de escucharlo y aprender lo más que puedo. Entonces, vos fijate, ¿no? Alberto Rugés, un tucumano, nacido en 1880. Fíjate lo que dice Alberto Rugés, qué importante. Él manifiesta que hay una primacía de lo espiritual en el concepto de tiempo con respecto a la materia. Dice que la materia vive en el presente, pero que el tiempo no. El tiempo es, que el espíritu es tiempo en el pasado, presente y futuro, pero todos unidos. Entonces dice que en el mundo del espíritu, la supervivencia del pasado en el presente hace al futuro susceptible de ser anticipado a través de las intenciones y presentimientos. Entonces, ¿vos te das cuenta que hay una escuela nacional de la intuición que tiene como última expresión a Ricardo Iorio? Maestro de la intuición. Maestro de la intuición, Ricardo Iorio. Sí. Maestre de la intuición, Ricardo Iorio. Pero que atrás de Iorio hay otros hombres, como Rugés, el tucumano, y que dice: el pasado, el presente y el futuro del acto creador son indivisibles pero revocables, se pueden modificar. El acto creador, el corazón mismo de la espiritualidad, es el paradigma típico del acontecer espiritual donde pasado, presente y futuro forman un todo indivisible que sería lícito afirmar que los tres nacen y crecen juntos hasta que aquel haya terminado. Y finalmente agrega, desde estos preceptos filosóficos nacionales, qué manera original e innovadora de pensar los argentinos. Y de manera sencilla, ¿no? Dice: hay que restaurar la vida espiritual y las viejas virtudes sociales que darán vida a las nuevas sociedades. Y sostiene: llamaremos nacionalismo a esta restauración de la vitalidad social, y la paz que buscamos no debe ser la paz del bienestar material, paz que degrada y que es peor que la guerra, sino la paz del heroísmo de espíritu, del ascetismo, la que conduce al hombre a su destino espiritual, la paz cristiana. Hermoso. Bueno, mirá si no tenemos con qué los criollos, hermano. Sí, sí. Ahí yo, justo en una semana en la que bueno se celebra el Día de la Hispanidad, vale la pena. Yo siempre que te escucho me lleva a recordar el arranque de los tomos de historia argentina de José María Rosa, donde hace esa genealogía de la moral nacional, y un poco va de la mano con esto, ¿no? Somos hijos de un pueblo que transitó 700 años de conflicto con el pueblo árabe y que llegó acá con un concepto de moralidad, con un valor que tiene un doble sentido. La moral heroica y la moral burguesa, ¿no? Hija de esta moral del señoreo feudal, en el que el oro no es más que un medio y no un fin. Aparte es invencible, digo, la moral heroica es invencible. Es en cambio, invencible. la otra depende de lo material, nada más. Porque aparte ahí es donde pesa esto de la cristiandad, ¿no? El sacrificio como un elemento de valor, ¿no? El desprenderse de lo material en pos de algo mayor. Y igualmente el bien esto, común. como lo decía Martín recién, yo creo que tiene que ver que no va en detrimento de la búsqueda de bienestar para la sociedad. No, por supuesto. Obviamente, hay que dejarlo claro eso, pero se entiende que es invencible, por decirlo así. Y dominar la materia mediante la potestad del espíritu. Porque cuando hoy estuvimos hablando de trabajo, estado empresario, pyme, facturación, salario, consumo, que busca el bienestar del pueblo argentino, lo está buscando a través de el justo esfuerzo que hay que hacer para alcanzar. Tiene que ser la contrapartida del esfuerzo, el bienestar. Totalmente. Y el que quiere consumir poco, no necesita trabajar tanto. Más el que quiere acumular, bueno, que se esfuerce, viejo. Claro. Lo que no es justo es el que acumula sin esfuerzo, mientras que el que la yuga todo el día, noche y día como un buey, no le alcanza para su propia subsistencia y la de su familia. Entonces, de hecho, hoy en día esa ecuación está invertida. tiene que volver el justicialismo. Pero tiene que volver para esto el predominio del espíritu. El predominio del espíritu, porque sobre el predominio del espíritu nosotros lo podemos hacer. Y para eso también valernos de aquellas cosas que son el modo valorativo que nosotros tenemos vinculados al trabajo como un arte del hombre. Porque cuando quieren degradar el trabajo a empleo, en el empleo uno ya se siente un poco herramienta, ¿no? De otro, instrumento de otro. Pero si no el empleo, este me está usando.
Porque una cosa es el trabajo, una cosa es la cultura y otra cosa es el empleo. De hecho, etimológicamente empleo me suena como a usar, digo, a emplear. A emplear. Utilizar, claro. Claro, aparte uno es empleado de. Claro, es Entonces, cuando nosotros jerarquizamos el trabajo, los oficios, los gremios, en ese aspecto nosotros nos damos cuenta de que el hombre, cuando nosotros decimos cultura, que viene de la raíz latina de colere, que es cultivo, hablamos de cultura como cultivo. Y cuando hablamos de espíritu, hablamos de cultivar el alma del hombre, ¿verdad? Entonces, en el cultivo, nosotros, ¿qué estamos poniendo? Estamos poniendo el cuidado, el amor, sobre algo que está vivo. Entonces, sobre esa raíz espiritual de esa etimología, nosotros podemos observar que cultura no es solamente la obra artística, No, claramente. la canción, la poesía, la plástica, la danza, sino que también es cuando un tornero de un hierro bruto hace una pieza de uso mecánico. Oficio. O cuando una madre enseña a usar la cuchara a un niño para tomar la sopa y le enseña la manualidad con cuál hacerlo. Ahí está la cultura. Y más todavía, cuando esa madre preparó los alimentos para enseñarle a ese chico a hacer un criollo y por eso le hace arroz con leche. Entonces ahí está la cultura. A diario, en el pueblo, Sí. como una moneda de intercambio de nosotros de manera permanente. El otro día García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, hablaba de eso en una reflexión que me pareció bastante interesante, y él decía que los triunfos primero se dan en lo cultural y luego se dan en lo electoral. Yo creo que yo valoro mucho tu misión, digo, porque yo veo que estás todo el tiempo tratando de volver a eso, a resaltar lo criollo, la cultura nacional. Yo creo que mientras vayamos de a poco construyendo esto, indefectiblemente después lo otro va a llegar. Pero digo, volver a lo nuestro en ese sentido es de suma importancia, porque es un trabajo más lento, pero creo que va a ser perdurable en el tiempo. Lo mismo lo que hablabas recién, de decir, bueno, cuando hagamos el cambio político o económico o lo que fuese que se dé, va a ser mucho más perdurable que solamente bancar consumo, que solamente el típico ponerle plata en el bolsillo a la gente. No hay que ponerle plata solamente en el bolsillo a la gente, hay que hacer mucho más que eso para que eso perdure y con un cambio de gobierno no se transforme después en algo, en un saco roto, por decirlo de alguna manera. Salir del gobernar es generar consumo y volver al Generar gobernar trabajo. es generar trabajo. Totalmente. Porque en esta concepción de la espiritualidad que estamos presentando, al meterse mediante la cultura y la tradición nacional en la entraña del alma argentina, porque eso el impacto uno no lo puede evitar. Uno escucha a José Larralde decir: el alegre canto de los pájaros tristes llega a mi ventana como una puteada. El dedo puntudo de su indiferencia me acusa de bárbaro. Uno no puede evitar el impacto. No puede evitar el impacto. Entonces, cuando se entra en la entraña del alma del argentino, hay que poder observar, porque ahí se va hacia el pueblo donde se forma el fondo valorativo de la personalidad. Entonces, la meditación filosófica, la meditación cultural, artística, ¿qué busca? Busca el triunfo por sobre la política, porque es la metapolítica. Tema que ha dedicado Alberto Buela, como creador de la teoría del disenso, toda la vida. Entonces, ¿qué hay en la metapolítica? Aquellos valores, aquella ética de la virtud, aquel barroco criollo, aquella axiología del alma gaucha, donde eso nos permite el fondo valorativo. Y solo desde el fondo valorativo se puede valorar el trabajo como cultura. Y al valorar el trabajo como cultura, el hombre trabajador se afirma de una manera que como empleado no puede hacerlo. Porque como empleado le pagan por las horas que le alquilan la vida. Mientras como trabajador sabe que él es el que hace. Claro. No el que cobra, sino el que hace. Esta realización, ¿no? Entonces, el hombre realiza y transforma la materia. Por eso hay que observarlo, que en el plano de la valoración estética, en la obra de arte se pone en operación la verdad del ente, y la obra de arte abre a su modo el ser del ente.
en la obra de arte el ente abre el ser. ¿Y cuál es el segundo paso? Que la obra de arte no se trata de la reproducción de los entes singulares, sino de la representación de la esencia general de las cosas. Porque no es la cosa tal cual se manifiesta a nuestros ojos, a nuestro oído, al ritmo de la música o ante el equilibrio de la danza, sino que tiene un significado. Nosotros cuando vemos zapatear, no estamos viendo solamente una danza, estamos viendo algo que es más. Representa algo. Incluso para los extranjeros, cuando ven a estos argentinos que zapatean y hacen acrobacias con boleadoras, no entienden de qué se trata. Sí, pero ves algo ahí. Pero están desde por algo por algo los argentinos dando gira, van a Japón, a Estados Unidos, van a Alemania, y los tipos cortan entradas en el extranjero. Andás a ver que entienden los gringos que lo están mirando, pero algo les produce en el alma, los impacta. Sí. Si no, ¿cómo se puede explicar que Atahualpa Yupanqui, que iba vestido con un traje de vendedor de seguro y una guitarra, se ponía con una silla en el medio de un escenario con cortinado negro? Atahualpa Yupanqui conquistó Alemania, conquistó a toda la inteligencia francesa, lo recibía Sartre y Simone de Beauvoir en su casa, al indio Atahualpa Yupanqui, y lo tenían como el maestro. ¿Qué entendían los tipos de eso? Andás a ver. Lo mismo los japoneses, que se conmueven con el tango. En los 80. Entonces, en esto estamos viendo que en la obra de arte, primero, hay una expresión del ser, ¿no? Se abre el ser. En segundo término, podemos observar que aquello que se abrió, lo que está mostrando, no es su fenomenología, pasa a mostrar su esencia. Pero su esencia solamente es observada analógicamente. Porque solo por analogía vemos la esencia. No estamos viendo al tipo vestido con chaqueta, con bombachas, con botas y boleadora. Vemos algo más atrás de eso. Vemos el fondo de eso. ¿Qué nos recuerda eso? Otra cosa que hablan estos grandes criollos que escribieron para los argentinos, como Rugés, como Saúl Taborda, como el propio Macedonio Fernández, lo facúndico. Lo facúndico. ¿Qué es lo facúndico? El plasma del ser nacional. Esa irreverencia de la que hablas también. El plasma. Algo que, como una sangre en común que tenemos, ¿no? Algo que está ahí, un plasma espiritual que nos constituye a todo, lo facúndico. ¿Qué es lo heroico? ¿Qué es lo caballeresco? ¿Qué es el culto nacional al coraje? ¿Qué es el pundonor criollo? No dejarse ofender en su honor por maledicencias. Ser respetuoso, pero no temer. Y eso también es crístico, porque dijo Cristo Jesús, no me agregues ni me quites nada. Entonces ahí en lo facúndico está toda esa espiritualidad que constituye lo nacional. Y en tercer lugar quiero señalar que existe además un acceso intelectual a la obra de arte que más que intelectual es una aproximación emocional, que ya no está puesta en la obra de arte, sino que está puesta totalmente en el observador. El tercer momento de la obra de arte es el momento del observador, que es el que completa la obra, como dicen los artistas que son verdaderos artistas. El verdadero artista que dice, y bueno, yo lo que hice, lo hice. Dirá la gente que va a completar. La gente va a completar lo que yo hice lo que me salió. Viste que hay artistas que no pueden explicar lo que hicieron. Y dicen que la gente juzgue. Que lo sienten como un canal por donde pasó algo. Porque hay canalización espiritual. Nadie puede explicar cómo José Hernández escribió el Martín Fierro y antes y después nada. Si no está dictado por el Espíritu Santo, si no está la deidad atravesando a José Hernández en la pieza de un hotel para dictarle el Martín Fierro verso por verso, ¿cómo pudo hacer eso José Hernández? Si antes no escribió nada y después tampoco. ¿Cómo es que escribió eso y nada más? No es Lugones que hizo una cantidad de obras dentro de la más importante, El Payador. U otros que también escribieron y mucho, y muy bueno, ¿no?
Lugones probablemente el más grande escritor de los argentinos. Y otros también escribieron mucho y muy bueno. Pero incluso Sarmiento, ¿no? Aunque no sea de nuestra simpatía. Pero sus talentos son sus talentos, no se puede negar los talentos. No es justo negar los talentos. Pues si no, se enseña mal. Sí. Entonces, negar una realidad. El tercer abordaje es cuando en el observador se completa a través del esplendor. ¿Qué es? El esplendor veri, el esplendor de verdad. Ese esplendor de verdad es cuando el hombre siente el impacto interior y se produce una catarsis, en el sentido que explicaba Aristóteles. Hay una catarsis del hombre. Lo que recibe el hombre por el impacto de la obra de arte es algo interior que se derrumba adentro, que el hombre no lo puede evitar, lo impacta. Entonces, el observador es el que dice, esto es una obra de arte, y todos decimos una obra de arte, y su trascendencia es por esplendor de verdad. Tiene verdad por esplendor, porque es bueno, porque es verdadero, porque es bello. Cumple con las tres. Entonces, ¿qué decimos nosotros del modelo argentino para el proyecto nacional? Alcanzar la plena industrialización para que no haya un solo desocupado. Es bueno y es bello. Entonces es verdadero. Si nosotros decimos, tenemos que reencontrarnos con nuestra axiología criolla, con el orden vertical de nuestros valores, ¿no? Que nosotros decimos Dios, patria y familia, Dios, patria y justicia social. No, los chicos comen primero, los grandes nos servimos después. Primero la visita, después nosotros. Los valores con los cuales nosotros fuimos educados. Están, digo, en el pueblo. Están. Esa axiología criolla, una ética, ¿qué decimos? La virtud. No se puede obligar al hombre solo se lo puede persuadir. Ahora, en el ejemplo se persuade. Entonces el hombre que busca por imitación hacer el bien y predicar con el ejemplo. No quiere ser menos, porque es argentino. Entonces, forja el carácter a través de la virtud. Y así se vuelve ejemplar. ¿Y qué cultiva? Ya no la vergüenza, sino el pudor. Ya no tiene vergüenza de que lo pesquen haciendo algo malo, sino siente pudor, que es interior, que es Dios aleja estos pensamientos de mí. Ya es otro campo en el cual está posicionado. Está arriba, está más cerca. Y un arte que tiene que ser el barroco criollo, que es nuestra manera de hacer el arte. El barroco criollo. Eso también en el espíritu completa lo que estamos hablando de la técnica con respecto al estado empresario, la industrialización y el trabajo. Esos dos tienen que estar al servicio de la tercera dimensión que constituye el volumen de inscripción de la nacionalidad, de nuestra patria y de nuestro pueblo, que es la comunidad. Y en la comunidad organizada, forjar a los hombres con el espíritu y con la técnica, con el martillo y con la pluma. Forjar a los hombres para que de allí salgan los 100.000 predicadores que necesitamos para la Revolución Nacional. Lo otro es totalmente un perdedero de tiempo, tratar de convencer a los actuales dirigentes que hoy están pidiendo el voto de que necesitamos la marina mercante, reactivar los astilleros, las industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, que hay que reabrir el ferrocarril argentino y que en los talleres ferroviarios tiene que ser el taller de aprendices de los jóvenes. Que digo, no, es tan evidente. No pierdas el tiempo. Es tan evidente que vos lo ves. De hecho, la otra vez veía una de estas misiones que se hace con el tren solidario y veía a la gente de pueblos donde hacía 25 años que no había pasado el tren y vos veías que a las 4 de la mañana se levantó todo el pueblo de 500 personas para ir a saludar al tren que pasaba, que bajaba unas mercaderías para algunos comedores y demás. Y vos decís, es tan evidente que eso, digo, aparte que te llena de orgullo sentir, decir, la reconstrucción del ferrocarril argentino, es tan evidente que sería algo que incluso es popular, que la gente lo quiere, y vos decís, y nadie ni siquiera lo toma como por conveniencia, ni siquiera eso. No siquiera como una mera reivindicación. O como una forma de decir, bueno, aunque sea me sirve para darme votos. Sí, no sé, ni siquiera por eso. No, porque están tan alejados que ni siquiera lo pueden usar como llamador para el voto. Claro, eso es lo que voy. Porque además luego no harán nada al respecto y no quieren que el pueblo les demande nada. Porque se abusan de la bondad de Perón. Perón dijo, todos le prometieron al pueblo y nada le dieron. Yo no les prometí nada, pero les di todo. Dijo Perón, ¿no? Y estos, ¿sabés? Que se agarran de ahí, estos hipócritas, y dicen, no prometamos nada para que después no nos pidan nada. Entonces no prometen nada. ¿De qué se han dedicado a esta campaña electoral? Sí, nada. La guerra de los servicios, la guerra de los buches.
dedicarse a señalar que Spert le pusieron guita desde el lavado del narcotráfico. Ahora están con que Patricia Bullrich también recibe guita del narcotráfico. Pero ninguno de ellos va a denunciar ni va a decir que Patricia Bullrich tiene negocios con Mario Montoto, que es un traficante de armas, que provee armas desde las fábricas militares de Israel, que son los señores de la muerte que se dediquen a vender armas y sistemas de seguridad y de control social, como son todas las cámaras con las cuales nos espían, todas las células de huella digital para entrar al laburo. Todo ese control total sobre el hombre viene de Israel y lo trae Mario Montoto. Pero eso no lo van a plantear porque están cruzados en los negocios y están cruzados en la misma idea de control social. Entonces toda la discusión de la Agenda 2030 y todo esto se vuelve también un perdedero de tiempo y un distractor cuando nosotros no nos dedicamos a la agenda nacional de los argentinos, que existe y que la tenemos. No es que hay que armar una agenda nacional. Ya está. Totalmente. Y no es una agenda nacional de novedades. Hay una biblioteca nacional. Hay un saber criollo. Hay una tradición, hay una cultura. Que no solamente tiene 2 siglos, tiene centurias y es milenaria. De Cristo para acá somos argentinos. Y la hispanidad nos trae a nosotros, los criollos, la filosofía de los griegos, el derecho de los romanos y la fe de los cristianos. No es poco, viejo. Desde ahí hay que pararse. El continente al cual nosotros estamos llamando, invitando a todos los argentinos y a los compañeros nacional justicialistas y a los compañeros peronistas, estamos llamándolos al modelo argentino para el proyecto nacional. Para que podamos ir desde alcanzar la plena ocupación mediante el trabajo industrial, tema central en el cual estamos metidos hasta el cuajo, pero también poder alcanzar el vuelo por las noches de Minerva, en el espíritu, en la filosofía, a través de la guía, conducción y consejo de Alberto Buela, que es el que nos lleva a adentrarnos, no para ese filosofar de tipo académico, sino para estar en la episteme, en el saber, porque al saber el hombre puede decir sí, sí, no, no, y no ser ambiguo. Sí, sí, no, no. Y esa seguridad que el hombre tiene de sí mismo, lo afirma y lo contagia con otro. Entonces así se arma el movimiento nacional. Para que nosotros alcancemos, con la técnica, el espíritu y la comunidad en el modelo argentino, esto que estuvimos meditando hoy sobre la obra de arte. Que el modelo argentino para el proyecto nacional, la última misión que nos encomendó el general Perón, seamos nosotros aquellos que la llevemos adelante y cuando lo presentemos al pueblo argentino tenga tanta belleza, tanta verdad y tanta bondad que impacte al pueblo argentino con esplendor de verdad. Y que ese esplendor de verdad sea el impacto general en la comunidad para que podamos unirnos en comunidad y por esplendor de verdad se produzca la aclamación. Y el pueblo diga, estos son los hombres y este es el proyecto. Impecable, Martín. La verdad que muy bueno. Y ante tanta falta de propuesta y entretenimiento, esto que vos decías, esta cosa de que nos mantienen en su agenda, es importante tener una agenda propia para evitar esa distracción. Porque estamos ahí en una distracción de un juego de catch, pareciera lucha fuerte, ¿viste? Los gitanes en el ring. Hace que se pelean. Y no se pegan de verdad. No se pegan de verdad. En cambio, me parece que esto es proponer una agenda propia y un modelo de país que no es poca cosa, digo, ante tanta ausencia. Y no está mal la metáfora porque lo que nosotros necesitamos es subirnos al ring que no nos dejan. ¿Por qué? Porque nosotros arriba del ring pegamos de verdad. Que no es gritar de afuera o tirar piedras, no. El problema es que no nos dan la pelea. Tenemos el problema que tienen los boxeadores, que este es el problema a subsanar en el movimiento nacional. Hay muchos y muy buenos que son del movimiento nacional y en todo el país. Nosotros cada día conocemos a más y nos vamos sorprendiendo, porque viste que a veces vos decís, che, no estaremos medio solos. Vos te empezás a encontrar con gente, con argentinos por todos lados y decís, pero somos un montonazo. En esta recorrida del país que vos somos un montón, viejo.
Somos un montón. Y ahí vos te das cuenta. Ahora, ¿cuál es el tema que tenemos? Primero que tenemos que unirnos. Para nosotros el continente es el modelo argentino, que no es de naides, pero es de todos. Y lo otro es que hay que unirse para que nos den la pelea, porque nos pasa como a los buenos boxeadores. A los buenos retadores que comienzan, que cuesta que le den la pelea. Si anda bien, elegís un paquete para pelear y claro. Entonces por eso inventaron a Milei. Para tener un muñeco para pegarle ahora como le están pegando. Vos fijate cómo le están pegando. A él, a la hermana, a Esper. ¿Vos qué te pensás? ¿Que lo de Fred Machado lo saben ahora? Lo tienen guardado hace rato. Tienen todo preparado. Entonces ahora le empiezan a sacudir. Esto es una manipulación repugnante. De un lado y del otro. Porque juegan a la guerra de los buches. Con el Poder Judicial, con los servicios de inteligencia. Entonces el pueblo argentino se ve estragado por estas acciones. ¿Dónde está la convocatoria al pueblo con aquello que vamos a hacer? No, a Milei hay que hacerle el juicio político. ¿Y después qué? ¿Con qué van a venir? ¿Con renta básica universal? No, vamos a la guerra. Porque no vamos a permitir que quieran convertirnos en esclavos modernos. Porque eso es una idea que viene de Inglaterra a través de el pensamiento que se está cocinando en ese eje de 3 naciones, que es Estados Unidos, Inglaterra e Israel, donde los que están pensando eso, por parte de Inglaterra, es el autor del libro The Precariat, que es The Precariat, The Dangerous Class, que es el precariado de la clase peligrosa. Aquí lo reeditaron. Y eso es la resignación al modelo industrial. Y el otro es Yuval Harari, que es el pensador central de Israel. ¿Qué plantea? La robótica le va a quitar el trabajo a la mayoría de la clase trabajadora en el mundo. Entonces, ¿qué hacer con esa gente que va a estar al pedo todo el día? Bueno, hay que darle una renta básica universal. Sí, pero ¿y qué va a hacer con eso? ¿Cómo hacen para que se quede quieta? Dice, no hay otra posibilidad que ante estos episodios irreversibles de la humanidad, dice él, que es irreversible, nosotros decimos que no, que lo que hay que revertirlo es a él, hay que vencerlos, que la manera de contener es con videojuegos y droga sintética. Claro, el lo escribió en un libro, claro. Lo escribió en un libro, Harari, de Israel. Entonces, ¿qué está planteando? Bueno, no va a haber trabajo. ¿Qué va a haber? Renta básica universal. ¿Y cómo mantenemos a la gente quieta? Videojuegos, pantalla, todo el día en la pantalla. Y droga sintética, que se puede producir masivamente. Sí. Ya lo están haciendo. Igual a nivel global, ¿vos no ves que también hay una contra de eso? Yo sí, claro. Estaba escuchando a Giorgia Meloni, la presidenta, la primer ministra italiana, y la escuchaba. Y decía, che, acá hay puntos de coincidencia que nosotros podemos llegar a tener. Dios, patria y familia, por ejemplo. Sí, claro. Esto que vos decís de la estupidización con los teléfonos y demás, todo el tiempo. La vuelta Están empezando a cortar con los teléfonos en el aula. Yo recién vengo de dar clase recién en Ciudad Evita. Es una locura. Hoy a la mañana, nuevamente, otro día más de chicos, guarden los teléfonos. Lo dejan arriba de la mesa. Guarden los teléfonos en la mochila. En mi clase, arriba de la mesa, no están los teléfonos porque no se usan teléfonos en mi clase. Lo guardan en la mochila. Corta. Vamos a recuperar el principio de autoridad en el aula porque si no, esto se va. Hoy viene un alumno y me pregunta, le quiero hacer una pregunta, profe. Le digo, si usted no viene nunca. Si usted no viene no va a poder aprobar la materia. Mire que venir es parte de aprobar la materia. Y además no rinde los exámenes, así que ¿cómo piensa hacer? No, es que le quería preguntar porque le pregunté a la preceptora a ver qué trabajo práctico me va a dar para aprobar. No, ninguno. Va a tener que rendir los exámenes. Porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de cual depende la política educativa de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y además hay lo que se llama intensificación. Sí. Que es como una gran guardería. No hay mesa de examen, entonces hay intensificación. Entonces tenés que estar hasta fin de año, todas las vacaciones, dale con hacer la intensificación, que es una franela.
Bueno, en mi clase no. En mi clase no. Hasta que me echen, hasta que me hagan un sumario. No me importa, que hagan lo que quieran hacer. El ministro Sileoni, que se está por ir. Y cuando se vaya y dejó este desastre, ahora va a asumir una pedagoga que se dedica a las cuestiones de género. Imagínate lo que va a pasar con la escuela técnica. En donde coinciden en esto el gobierno nacional de Milei, el gobierno provincial de Kicillof y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, coinciden en eliminar el último año de la escuela técnica. Con eso van a quitarnos la incumbencia profesional. Y a los pibes que se reciban ahora no van a ser técnicos como nosotros, como yo que soy técnico mecánico en máquinas y herramientas, que puedo firmar un plano, una obra, y los pibes no van a poder firmar porque ya no son profesionales y van a ser un bachiller con orientación. Siendo la técnica lo último que quedaba como digo, fuerte. Hablamos acá con Caro otra vez que vinimos, que resaltábamos eso, que las escuelas técnicas dentro de todo se pudieron preservar comparado con una escuela media común que es un desastre. Exacto. Van a terminar de destruir lo último. Hoy, la secretaria que se ocupa, la secretaria de Estado del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Kicillof y del ministro de Educación Sileoni, que se llama de apellido Guillermo, es una bibliotecaria que está a cargo de la educación técnica en la provincia de Buenos Aires. Y que es un fusible, como me han dicho desde los sindicatos, me han dicho que es un fusible que ponen ahí para quemarlo. Entonces hay que quemarla. Ya que lo pusieron para quemar, que cumpla lo que en su esencia lleva como funcionaria, ser quemada. Entonces, Guillermo de apellido, Guillermo, secretaria de Estado dependiente del ministro Sileone de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Kicillof. Quieren destruir la escuela técnica en la provincia de Buenos Aires, lo mismo que va a hacer el Macri negro en la capital federal y lo mismo que quiere hacer Milei a nivel nacional. Sí, que además la reforma que se está planteando en la ciudad de Buenos Aires es incluso más profunda porque lo que hace es reprimir en departamentos todo lo que es el ciclo básico y el ciclo superior. Entonces, y además se están sacando materias troncales y estratégicas. Claro, ciencias sociales, ciencias naturales, y eso vuelve como un plan. Y matemática es la única que queda como una materia. Es la burocracia de Flaxo, ¿Lo ves que como un es plan el Deep estratégico? State. Acá se habla de todas las estupideces que se hablan por YouTube, de la geopolítica, estos geopolitólogos que se dedican a hablar y no ven lo que pasa frente a sus narices. El Estado profundo es esto, es Flaxo. Es el Estado profundo kirchnerista. Es el Deep State. Se dedican a hablar de Estados Unidos. Es el Deep State acá, querido, que es Flaxo. Son los burócratas de Flaxo los que escriben, son los escribas y fariseos que hacen la ley en la educación argentina para todos los gobiernos. Entonces están sacando las materias troncales porque les sacan carga horaria. Entonces, si vos tenés que enseñar mecánica de los fluidos, hidráulica, si vos la tenés que enseñar bien, vas a llegar al punto que para poder hacer mecánica de los fluidos al nivel que estudiamos nosotros, que nos preparó en el 4º año, de los 6 años de carrera que nosotros hicimos, al 4º año de carrera, ya hacíamos mecánica de los fluidos y teníamos que utilizar integrales y derivadas para hacer el cálculo. No suma, multiplicación y división. No solamente x al cuadrado. Te estoy hablando de derivada y de integral. Y límite de función. Análisis matemático, querido. Análisis matemático. Para ver mecánica de los fluidos. Si yo tengo una carga horaria suficiente, como era el viejo plan educativo del CONET, del Consejo Nacional de Educación Técnica, al cual tenemos que volver, chau CONICET, volvemos al CONET, y desde ahí definimos la política técnica de todo el país. Yo necesito una carga horaria para poder llegar a ese nivel. Si a mí me sacás horas de la materia, no puedo enseñarte al cálculo de las ecuaciones de caudal, de presión, de pérdida de carga, de sección de tubería, de turbinas, de motores, de potencias, en lo que es la hidráulica de verdad, aplicada en la técnica, y esa materia se convierte en una materia de divulgación.
Claro. ¿Qué es? Bueno, la hidráulica es más o menos esto, la mecánica de los fluidos, por un tubo va el todo por agua. arriba. Léete un artículo de Wikipedia, tráeme un trabajito práctico, no muy largo, 5 hojitas, más de 5 hojitas no te lo leo, Entonces, ¿esto qué genera? Una holgazanería generalizada. ¿Qué vocación puede tener el profesor cuando no tiene el tiempo de estudiar? ¿Qué le puede exigir al alumno cuando él tampoco tiene tiempo para profundizar en la materia? Entonces, ¿qué se vuelve esto? Un proceso de normalización pedagógica que tira para abajo. Hay que volver al espíritu aristocrático de la educación argentina. ¿Y esto a qué se lo adjudicás vos? ¿A un plan? Al progresismo. ¿Pero a qué se lo adjudicás? ¿Cuál es la finalidad que vos ves detrás de esto de ellos? Destruir al hombre. Ignorancia, destruir es al un hombre. plan. No se ha visto nunca un ataque contra el hombre como se ve ahora. Es un ataque contra el hombre esto. Esto es un ataque contra el hombre. En la escuela el profesor tiene que consensuar con los alumnos la sanción disciplinaria. Es una locura. Esto es un ataque contra el hombre. Es una locura. Enfrentan a los pibes con los adultos. Destruyeron la comunidad educativa. Cuando uno ve que los padres van a defender a los hijos y discuten y pelean con un docente o con un directivo de la escuela, acaban de destruir la comunidad educativa. ¿Qué más evidencia que esa para darse cuenta, viejo? Tu viejo te rompía la cabeza si te llamaban. Pero mi viejo me rompía el culo a patadas. Con una amenaza clara. Te voy a sacar la cabeza por el culo a patadas. Y vos decías, me va a tener que pegar mucho para lograr hacer eso. Claro, te porque rompe biológicamente... las leyes. Claro, pero nosotros lo entendíamos bien porque en esa época todavía se enseñaba anatomía. Ahora no se enseña anatomía. No se enseña anatomía, no se enseña higiene y no se enseña salud. Cosa que el ejército argentino del teniente coronel Richieri y del gobierno del general Roca enseñaba. Y el general Perón enseñaba en la escuela higiene, salud y anatomía. Hoy enseñan educación sexual integral, ideología de la sexualidad. Toda la degeneración de Freud. Bueno, lamentable. Entonces nos encontramos en una situación que esto es la guerra contra el hombre. A través de la demagogia pedagógica, de un supuesto democratismo dentro del aula. Que de hecho está demostrado que fracasó. Claro que fracasó. Porque no es que le va bien. Digo, ¿cuántos años venimos así? Cada Si hay vez está pibes peor. que terminan el secundario y no comprende el texto. pueden leer, y además en un examen no pueden responder, en este momento en un examen no pueden responder el contenido. Sí, Vos, lo comprendo. por ejemplo, conversación con los pibes sobre química, la ley de Lavoisier, de conservación de la masa. Entre dos reactivos que van a una reacción química, Sí. las masas de esos reactivos, los pesos de esos reactivos, cuando se produzca la reacción, van a ser iguales a la masa del producto. Si vos te encontrás en los exámenes con que responden por la mitad la primer parte del enunciado, que es introductorio al concepto que yo acabo de dar, quiere decir que lograron memorizar las primeras 4 renglones. Los otros 2 renglones que faltaban, que son donde se define, no están memorizados. Entonces están memorizando. Entonces no hay comprensión lectora. Porque el problema no es decir, la materia no se destruye ni se crea, solo se transforma. No, te estoy pidiendo que me dé la ley de Lavoisier, querido. La ley de conservación de la masa. Estamos hablando de algo específico, ¿por qué? Porque los ejemplos a contestar numéricamente a través de ecuaciones y de fórmulas recurrentes son: para obtener tantos gramos de agua, si tengo tantos gramos de hidrógeno, ¿cuántos gramos de oxígeno necesitaré? Bueno, el peso atómico del hidrógeno es tal y el peso atómico del oxígeno, el de hidrógeno es 1 y el del oxígeno es 16. ¿No? Porque son las masas atómicas. Entonces, claro, porque uno se da cuenta cuando corrige, cuando examina. Para eso hay que examinar, no para que hagan el trabajito práctico. No, vos tenés que examinar, porque el trabajo práctico es copiar. Entonces vos necesitas examinar porque necesitas verificar que el alumno comprendió o no comprendió. Por eso yo a los pibes, cuando les entrego los exámenes, les pregunto: ¿entendiste esto? ¿Te das cuenta cómo es esto o no? Pedime ayuda. Entonces, si contestan un enunciado formalmente sobre la ley de conservación de la masa de Lavoisier, pero después no pueden hacer la cuenta de un compuesto químico como es el agua, H2O,
2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, es que no entró el tema. No entró. Entonces esto es grave, viejo. Por eso hay que decirlo, porque para mí sería más fácil jugarla de candidato político, venir acá, hablo en general de la Argentina, no me meto en despelote con el tema educativo, con el ministro, con el gobernador de la provincia, y bueno, dale. No, pero así no va más. Y en eso está, no va, está no lo que va. vos decías, que los dos, porque vos no ves que ahora estos que parecen ser antagónicos, digo, el modelo educativo es el mismo. Pero claro. Estos que parecen ser antagónicos, que por un lado la tenés a Bullrich hablando de seguridad y todas las giladas que habla, desfinancia las obras sociales de las Fuerzas Armadas, les paga 2 mangos. Claro. Digo, en eso también coinciden. Vos empezás a ver que coinciden en la mayoría de las cosas, lo único que hacen es que los mantienen entretenidos en esta falsa batalla. Sí. Porque en eso nadie habla de esto, de ninguno de los dos. De los Y además hay que determinar proyecto y hombre. Porque esto que estamos hablando de que en la Argentina hay que educar en la ética de las virtudes, es rechazar la escuela del idealismo alemán de Kant y todos los que vinieron después. Entonces hay que tener con qué para bancarse estas afirmaciones. Uh-huh. Y bueno, pero si nos sacamos de encima a Kant y todo lo que viene después, hay que tirar toda la biblioteca por la ventana. Y sí, será ahora. ¿Y pero qué vamos a enseñar? Y Aristóteles, querido. Aristóteles vamos a enseñar. ¿Qué es lo que el argentino quiere? Lo que la familia argentina quiere. Porque si yo le explico Immanuel Kant a cualquier familia argentina en el seno de su hogar, tomando mate, una tarde de cualquier día del año, el pueblo argentino elige siempre a Aristóteles y siempre rechaza a Kant. Tiene que ver con las raíces también religiosas del pueblo. Es así. Entonces esta minoría oligárquica que gobierna la Argentina por izquierda y por derecha no tiene nada que ver con el pueblo argentino. Sus ideas son totalmente contrarias al sentir del pueblo, a su idiosincrasia y a su tradición. Entonces hay que ir desde Aristóteles para acá. Uh-huh. Y lo de Kant y todo ese idealismo alemán, chao. El que lo quiera leer, que lo lea. Sí, acá hay libertad de culto. Totalmente. Podés creer en lo que se te ocurra. Pero esto no puede ser parte de la formación, porque hay que separar la educación y la pedagogía de la política. Porque esto no puede estar bajo el arbitrio de ¿qué? De los partidos políticos que son financiados por las embajadas extranjeras y por los dueños internacionales del dinero, uh-huh. Por el imperialismo internacional del dinero. No, tiene que haber un sistema educativo argentino que tenga una formación donde tiene fines trascendentes para el hombre argentino. Y esto no se puede modificar de acuerdo al arbitrio de los gobiernos de turno, sino hay que definir claramente, y cuando estamos definiendo contenido también estamos definiendo hombres. Hoy, nuestro ministro de Educación y Cultura tiene que ser Alberto Vuela, no Sileoni, ni ninguno de todos estos progres que han pasado. Hoy el ministro de Educación, sería, ¿no? Hoy el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, hoy el ministro de Educación de la Nación Argentina, debería ser Alberto Vuela, porque él es quien tiene con qué para determinar un sistema de enseñanza, una pedagogía y los contenidos necesarios. Por supuesto que acompañado por un equipo. Sí, obvio. Porque para la educación técnica también tenemos con quién. Desde el presidente del Centro de Técnico de La Matanza, Mariano Borrás, que es un joven cuadro uh-huh. del movimiento nacional y de la educación técnica, y tengo de la Argentina, ¿sabe la cantidad de técnicos que tengo para sumar en un equipo, verdaderamente un equipo donde haya un técnico químico, un técnico mecánico en máquinas y herramientas, un técnico en construcciones, un técnico en electrónica, y que eso sea una mesa de conducción nacional. Y cada uno va llamando a sus ex compañeros. Entonces, ¿qué va pasando? Y los electrónicos van juntando electrónicos, los mecánicos juntan mecánicos, porque esto funciona, la vida real funciona así. Sí. Ahora no, vos tenés una conducción que son todos burócratas de Claxo, que son todos sociólogos y pedagogos, y que rechazan la pedagogía nacional, porque no rechazan solamente la pedagogía, toman la pedagogía extranjera, pero no toman la pedagogía nacional. Y el volver al saber específico también, ¿no? Porque eso es lo que vos decías. ¿Qué mejor que un ingeniero químico para estar pensando en la planificación de las escuelas técnicas que se dediquen a eso? ¿Qué mejor que un ingeniero electrónico? Digo, un ingeniero, digo, un técnico electrónico. Está acá lo que estamos hablando. Digo porque yo, además de venderle libros a Alberto Vuela y de ser
uno de los divulgadores de la Asociación Argentina de Jugadores de Taba, Mirá. entre otras profesiones y artes criollas que domino. Lo digo para que haya un punto de referencia, porque muchas veces la gente llama, manda mensajes y dice, che, Martín, eso que estuviste hablando, ¿dónde se puede leer? ¿De dónde lo puedo encontrar? Entonces hay que ir mostrando y compartiendo, porque hay un vicio en la Argentina muy nefasto. Cuando los alemanes escriben filosofía, citan solamente alemanes. Está bien, se entiende. No van a citar nunca un francés. Cuando los franceses hacen filosofía, citan franceses y alemanes. Y bueno, no les queda otra. Cuando los yanquis hacen filosofía, pueden citar europeos, mas nunca van a... Ninguno de todos ellos va a citar una argentina. Ahora, el problema de los argentinos es que en vez de citar a otros argentinos, solo citan alemanes, solo citan franceses, solo citan ingleses y solo citan norteamericanos. Entonces nosotros tenemos que citar a los nacionales porque son buenos. E incluso Heidegger ha tenido menciones. El más grande filósofo del siglo XX, el hombre que pensó la técnica, que pensó el pensar, ha tenido menciones sobre los argentinos. Entre otros, bueno, si Astrada. no me equivoco, él no estuvo en el, No el llegó. Congreso en Mendoza. Ah, Filosofía. mandó uno de él, pero los franceses lo castigaron y no lo dejaban salir de Europa. Pero Saúl Taborda, que nació en el 1885 y murió en 1944, es un tipo que hizo filosofía nacional, es un cordobés. No, los cordobeses no lo conocen. Casi nadie en la Argentina. Entonces hay que reivindicar los hombres que son de nuestra tierra. Porque ahí tiene que estar el orgullo. Che, este es cordobés, de los nuestros. Che, este es bonaerense. Che, este otro es... Vuela es bonaerense, es de los nuestros. El otro es cordobés. Bueno, reivindiquen. Los tucumanos que reivindiquen a Rujés, ¿no? Cada uno tiene alguien para... Aparte no hay que partir de cero, ya tenés gente. Ya que tenés. pensó. Entonces, plantea un problema grave entre la constitución política y la constitución social, porque dice que se aplicó a una botella un rótulo que no corresponde jamás a su contenido. Dice el tipo, el rótulo de esta botella no corresponde a su contenido, porque acá dice una cosa que no es lo que es los argentinos. Mirá qué pensamiento. Y dice que él tomó, porque viajó a Italia, estudió con los italianos que se han dedicado a la pedagogía, bueno, de ahí la escuela Montessori y otros, ¿no? Pero el pensamiento que tiene importancia en este sentido es el de Giovanni Gentile, que dice, el mayor problema de la educación es el acuerdo de la libertad entre el alumno y la autoridad del maestro. Tema central hoy para el país. Pero hay que partir desde ¿dónde? Desde Taborda, por lo menos, desde Saúl Taborda. El destino del hombre no depende de las fuerzas capitalistas ni del marxismo, sino del hombre precapitalista que estaba antes que el racionalismo tanto liberal como marxista. Es el que en el 39 publica la revista Facundo. Habla del comunalismo federativo. Habla de lo facúndico como plasma vital. Entonces, la autonomía pedagógica que plantea Taborda no es la autonomía universitaria, que en realidad encubre que la universidad es un coto de caza de los radicales, de la franja morada, de la burocracia radical, de la franja morada y la coordinadora. Porque guarda, porque de esos nenes salieron los que se fumaron 20.000 millones de dólares del megacanje y el blindaje con de la Rúa. No es un problema pedagógico que tenemos que, bueno, los muchachos piensan distinto que nosotros. Se fumaron 20.000 millones de dólares, megacanje y blindaje con de la Rúa, en esa operatoria. Y eso se la fumó la coordinadora. Que son los nenes que salen de franja morada, de la universidad que manejan ellos mismos. Ahí está la burocracia de Flaxo también, ¿eh? O vos te pensás que los de la burocracia de Flaxo son anacoretas y están dedicados al ascetismo, a la oración y al sacrificio por la educación. La constante y sonante. Facturan, ¿eh? Claro. Y grosso, ¿eh? Entonces,
En Taborda, la autonomía pedagógica es planteada respecto a la política bastarda del Estado hoy como esclavo de los intereses económicos de grupos y partidos. Los partidos políticos íntimamente ligados al dinero. Entonces, la autonomía se piensa como la capacidad de postular fines superiores por sobre lo útil y funcional. Desde Menem para acá se viene planteando la escuela como que tiene que ser útil y funcional. Así que ahora es el mundo de la computadora. Todos a aprender computación. ¡Qué error! Viven en el error. Son instrumento del error. En los 90 el desguace, la técnica era esa. El pretexto para desguazar la técnica era ese. ¿Te das cuenta? Era ese. Lo recuerdo porque... ¿Te das cuenta? Entonces necesitamos que los mejores hombres del país, por eso la educación argentina tiene que recuperar su espíritu aristocratizante. Para que de allí salgan los mejores, los aristois. Y que esos mejores sean los que después puedan ser los hombres que más den al país. Si no, ¿de dónde van a salir? Porque si nosotros no lo hacemos desde la educación pública argentina, que es la que permite que bajo el símbolo del guardapolvo blanco, el hijo del barrendero y el hijo del empresario concurran a la misma aula y con un mismo profesor reciban su formación, de allí saldrán los mejores. Si no, van a manejar solamente los que tienen guita, que es el régimen que vivimos desde la Revolución Francesa, cuando se destruyen los gremios, cuando se destruye la corporación de trabajadores y se instaura el régimen de la proletarización. Antes se formaba a un trabajador integralmente, completamente en su oficio. Después se lo proletariza y se lo pone en una tarea mecánica en una fábrica. El tipo no comprende lo que está haciendo, vive extrañado de sí mismo, en trabajo alienado. Mientras que la corporación de trabajadores, además, que tenía la potestad de enseñar el oficio, los gremios de artesanos, tenían la potestad de enseñar el oficio porque eran los que sabían. Entonces, poder y saber iban juntos. La burguesía separa el poder del saber. Dice, bueno, saber, usted puede saber lo que quiera, pero manejamos nosotros. ¿Y el poder qué es? El dinero. Entonces, para conducir la producción, no hace falta saber como antes el maestro sabía y formaba a sus discípulos, y se han hecho las obras, las catedrales. O sea, vos viste lo que es incluso los muebles. ¿Cómo puede ser que con este aumento de la productividad capitalista, la automatización, la robótica, todo lo que tiene, no, la productividad, que bajamos el costo unitario, todo el chamullo, los muebles son una porquería? Cada vez más vulgares. Y antes las sillas eran lindas, sí, las sillas eran talladas en madera. ¿Cómo puede ser? Entonces, este mundo es absurdo. Pero solo volviendo a Saúl Taborda, solamente volviendo a Rugés, solamente volviendo a Alberto Buela, y pensar, verdaderamente pensar, podemos alcanzar dimensión sobre esto, porque lo que hizo la Revolución Francesa en una primera fase es destruir el vínculo, la relación humana de maestro y aprendiz. Es eliminado el maestro, todos están proletarizados, maestros y aprendices, y la autoridad es sustituida por la burguesía, que no le hace falta saber nada, con tener guita le alcanza. Por eso tenemos tantos patrones tan brutos. ¿Y qué genera eso? Un régimen de delatores. Porque no se elige de jefe, de capataz, al que más sabe, sino al que es más buchón, Vigilante, sí. al más vigilante. Por eso se vive tan mal. Y por eso se destruye la comunidad, porque es el régimen del poder del dinero y de los delatores. Entonces, ¿qué crea? Una sociedad de policías y ladrones, en vez de una comunidad organizada. Y hoy, con la inteligencia artificial, lo que buscan destruir es ya no solamente el vínculo de maestro y aprendiz, sino la autoridad en la familia, el vínculo del abuelo con el nieto. ¿Para qué el nieto le va a ir a preguntar al abuelo cómo se hacen las cosas si en definitiva se lo consulta a la inteligencia artificial con el telefonito y no tiene que irlo al abuelo, que el abuelo le da consejo, le pregunta cómo anda, le repite siempre lo mismo? Pasan mil cosas más. Martín, en Sí, este incluso en el sistema laboral, yo soy diseñador gráfico, yo no tengo compañero de trabajo. O sea, y a mí me pasó en la pandemia darme cuenta Sos de un que ermitaño. de repente en la pandemia yo de golpe hablaba con el gato.
Porque no tenía con quién hablar ya en un momento. Porque tu consulta termina siendo, en vez de un compañero de laburo que por ahí un poquito más que vos sabe y te puede ayudar a resolver lo que te está pasando, lo tenés que consultar con un videito en YouTube que lo hizo un mexicano hace 10 años y que no tiene ningún tipo de puente de diálogo con vos. Entonces ese diálogo humano cotidiano del trabajador ya no se da. Y además hay algo que tenemos que ver que tiene que ver con la técnica y la manipulación del instrumental y la máquina, ¿no? Heidegger plantea, vivimos no en una era de máquinas, vivimos en una era técnica y por ello ellas. Entonces hay que reflexionar verdaderamente sobre la técnica, porque vos decís, diseñador gráfico, ¿no usás pinturas? ¿No usás crayones? Claro. ¿Qué otros instrumentos usás además de la computadora? O en realidad sos un operador de programas de computadora. Hay que preguntarse verdaderamente sobre el oficio y el gremio, porque esto es para reflexionar y decir, los que dicen ser diseñadores gráficos, ¿son diseñadores gráficos o son operadores de computadora? Porque la computadora está haciendo todo por vos, solamente tenés que tener los plugins, bajarte los nuevos plugins, lo que serían las nuevas apps, Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces vos tenés un programa madre, que es el Adobe Illustrator. De hecho, ni siquiera soy dueño de mi propia herramienta, porque yo No. lo que hago es pagarle la Alquilás. concesión, alquilarle el Alquilás. servicio a Adobe. Alquilás. Y además, todo se hace digitalmente. Es muy opaco el mundo digital. Sí. Le falta textura. Le falta textura. Es como, yo lo detesto tanto. A veces los muchachos hacen afiche con inteligencia artificial. Digo, no hagan más, pónganse a dibujar. No hagan más con eso, pónganse a dibujar. Agarren y dibujen. Entonces, habría que volver a repensar todo esto, porque también tiene que ver con la educación. Porque si se educa en función de esto, vos fíjate cómo esta idea de que hay que educar para lo útil hace que la educación ya no es educar en una escuela de arte, sino educar como diseñador gráfico. Claro. Sos menos que un técnico. No importa que te le den el título en la universidad. Se recibió de diseñador gráfico en la universidad. Sos menos que un técnico. ¿Por qué? Porque la formación que tenés no es una formación universitas. El título lo da una universidad, pero no es universitas. En los papeles es algo que en la sustancia no es. Claro. Entonces hay una falsificación de la actividad, porque la formación artística tiene que devenir en que haya hombres que hagan trabajos al respecto. Si hay mucha demanda de ese tipo de trabajos, hay demanda de ese trabajo, pero el hombre tiene que tener una formación total, tiene que tener una formación artística plena. Si no, es meramente un técnico que las compañías internacionales, Adobe, Corel y otras más, son las que presionan sobre las instituciones educativas para formar con las plataformas que ellos venden. Sí, porque aparte así es como se perdió también el diseño analógico. Hoy por hoy en la Argentina no quedan diseñadores analógicos y uno lo que termina haciendo es un trabajo analógico para después volcarlo a lo digital. Y es el único instrumento que tenés de creación humana, real, digamos, en ese sentido. Y con el advenimiento de la inteligencia artificial, muchos de nosotros quedamos completamente obsoletos. ¿Viste? Entonces, te están sacando el laburo. Por eso yo se lo vengo diciendo a los diseñadores gráficos, se lo digo a los abogados. Hoy la inteligencia artificial, el trabajo de 15 días de un estudio de abogados, lo está haciendo en 15 segundos. Toma el expediente y no le pifia. Entonces, los abogados se van a quedar sin laburo también. Pero no es como el chiste de que Del mundo feliz. el mundo feliz será cuando no haya más abogados. No, no es el chiste ese. Es que ustedes se van a quedar sin laburo, pero esto se va a seguir, el contractualismo inglés va a seguir operando sobre nosotros. Por eso cuando nosotros le planteamos a los abogados, yo el 20 de noviembre voy a ir con Alberto Vuela al Colegio de Abogados de Rosario, y Alberto Vuela va a explicar sobre comunidad organizada y yo sobre modelo argentino. Vayan todos a Rosario. Muy importante va a ser el cierre de una serie de conferencias sobre comunitarismo. Imagínate, los abogados tratando el tema del derecho comunitario, no es poco, ¿eh? Sí, sí. Es lo que vos decís. Hay un cambio que viene en la Argentina, Sí. pero que está viniendo por abajo. De abajo. No está en los dirigentes No está en la políticos superestructura, diríamos. Está y por abajo. ninguno de los candidatos que hay tiene que ver con esto. Está en la base. Todo esto va a ser arrasado. Entonces,
Cuando yo expuse semanas atrás al Colegio de Abogados la ley de almirantazgo iberoamericana, que es el mayor proyecto de unidad continental de toda Iberoamérica, unidad en la navegación, mercado de fletes en común, flota en común, unión de las banderas en una bandera continental, que podría ser blanca, con una cruz roja, no estaría mal, con una cruz de San Andrés, ¿no? Sí, sí, sí. Y sería la bandera de unidad continental con el cual reservamos el flete marítimo. Al reservar el flete marítimo reservamos todos los seguros para nosotros, la renta comercial de lo que intercambiamos y además nos vinculamos productivamente porque vamos a empezar a producir de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces la Argentina tiene que ser la gran potencia ganadera que pase de 50 a 250 millones de cabezas de ganado y nosotros seamos los productores ganaderos que le damos de comer carne argentina a los colombianos, a los venezolanos, a los mexicanos, a todos los centroamericanos, a los peruanos, a los brasileños que comen, ¿sabes los bueyes, los camellos que se comen? Una carne dura que la tienen que tener 4 horas. 4 horas. Hervir 4 horas. 4 horas, la tienen que hervir 4 horas. Porque, ¿por qué no hacen parrilla ellos? Sí, es un cascote. Porque es un cascote, querido. Es como comerte un ladrillo. Aparte los cortes que tienen son horribles. Entonces nosotros que podemos hacer pasar de 50 a 250 millones de cabezas de ganado. Imagínate que esto es la geopolítica de la proteína roja. Esa geopolítica de la proteína roja hace a una unidad que los gringos no pueden romper. ¿Quién carajo va a querer arreglar con Alemania, con Inglaterra o con Estados Unidos cuando tenés el churrasco argentino puesto en la mesa? No nos interesa hablar con ustedes. Ustedes no tienen nada para darnos. Ustedes no tienen... Señor, mister, usted no tiene nada para darnos. ¿Entiende? Porque la unión que tenemos con los argentinos es en la fraternal unión de los pueblos, de juntarnos a comer un asado con ellos y recitar el Martín Fierro, que es el poema épico que los argentinos dieron para todo el continente, como la Ilíada y la Odisea. Entonces, esto tiene un fondo, porque no te olvides que no es para menospreciar, sobre el mito de la Eneida se fundó Roma, y sobre el mito gaucho del Martín Fierro se fundará la unidad continental. Entonces, ahí en la ley de almirantazgo nosotros tenemos la estructuración jurídica con el cual pasar ya directamente a la discusión del derecho de propiedad intelectual, de quitar el derecho contractual inglés y volver al derecho natural del hombre. El 20 de noviembre vamos a estar con estos temas en el Colegio de Abogados de Rosario. Entonces está dando una unidad entre argentinos de distintas profesiones y oficios, pero que todos confluimos en un pensamiento nacional y de unidad continental. Eso es lo más importante que está pasando, veo yo. Es el tiempo del pensamiento nacional y el futuro será nacional. Así que nada, gracias Martín por haber venido. La verdad que sabemos que venía a trabajar y el esfuerzo que eso implica, tomarse un bondi a esta hora. El 621, mejoren un poco, pongan más colectivos. El 621, desde Ciudad Evita hasta San Justo. Y encima hay gente que sigue más todavía. Sí. Y yo digo, pobres estos que están acá en el colectivo, ¿a dónde vivirán? Y vos ves, y va el 621, el 622, el 386, ya se me cruzan los números. Todos los que van para los kilómetros, los que se meten adentro en el 26 para Villa Unión. Nosotros estamos en el 26, cerca de la Ruta 3 y Luro. Pero el que se mete para adentro de Villa Unión y va hasta el fondo... Tenés que esperar ese puntual. La gente que está esperando justo ese interno de la línea, es una cosa terrible, viejo. Se vive mal. No puede ser esto. Hay que mejorar. La matanza es muy grande y tiene que mejorar. Esto así no va. Y gracias por esta misión, porque yo lo siento, te escuchaba hablar, te veía emocionado en un tramo de la conversación, porque se siente que lo haces con pasión. Y esto que vos decías, como hablabas de lo del arte, de que el ser se expone y se evidencia, bueno, yo creo que cuando la gente te escucha a vos, por algo hay mucha gente que quiere escucharte, porque siente que eso es verdad. Y en este contexto político eso no abunda. Así que nada, gracias por haber venido y bueno, nos mantendremos siempre en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Esta institución, que es el Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza, es una de las instituciones más importantes que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Los técnicos no somos la gran mayoría, pero tenemos lo nuestro y tenemos con qué, y muchas ganas de dar siempre una voluntad, ganas, entusiasmo de dar nuestro aporte desde la técnica a la Argentina. Y nuestra manera simple de hacerlo es el trabajo. Nosotros tenemos una formación, por lo menos los de mi generación, después ya la cosa empezó a caer, pero hasta mi generación, nosotros estuvimos bajo el régimen de la escuela fábrica del General Perón. Y eso a nosotros nos preparó para hacer toda la producción nacional. Acá que no venga ningún economista a decirnos que tenemos que importar, que no, que hay algunas cosas que hay que traer de afuera, que no hablen de lo que no saben. Porque además la ciencia de ellos no es ninguna ciencia. Y ningún economista de ningún partido político se anima a explicar la reserva fraccionaria. Y la ley 20.520 de nacionalización de los depósitos que hablamos el programa anterior por teléfono. Sí. Entonces, ya los descubrimos. Entonces, como hasta que ellos no se pongan a hablar del tema que nosotros ya presentamos como humildes técnicos mecánicos, que no vengan a decirnos a nosotros si se puede fabricar, no se puede fabricar y todas las tonterías y falsedades y arbitrariedades que desde la economía quieren imponernos. La Argentina va a la autarquía industrial, porque es lo que la Argentina necesita soberanamente. Y por eso nos jugaremos entero en esta patriada. Los esperamos mañana a las 19, acá en el Centro de Técnicos y Profesionales, para el encuentro por la celebración del 17 de octubre. Feliz Día de la Lealtad. Feliz Día de la Lealtad, señor. Nos vemos el jueves próximo y gracias por estar ahí.